Ingratitud, sí. ¿Nos puede argumentar con el versículo, por favor? No le dieron gracias. ¿Dónde está eso para que nos ubiquemos todos? Capítulo uno, ¿qué versículos son? Capítulo uno, versículo 1:21, ¿cierto? 1:21, sí, en el 1:21 está bien claro, hermanos, porque el hombre, hubo dos cosas que no hizo para con Dios, el ser humano, porque Dios fue evidente al ser humano y a través de la creación fue evidente para que el ser humano le reconociera, pero el hombre no le glorificó como a Dios ni le dio gracias. Básicamente lo que está haciendo, hizo el hombre fue pecar. Bueno, fue pecar. Ahora bien, pero no solamente eso. ¿Qué otra manifestación del pecado? Y en el capítulo 2 lo muestra. ¿Te acuerdas o no? Si lo puedes ver. ¿Cuál fue otra manifestación del pecado del hombre por lo cual Dios reaccionó? ¿Se acuerdan? Vayan al capítulo 2. En el capítulo 2 aparece, porque esto nosotros tenemos que tener bien en general, en el contexto global, qué es lo que Dios está transmitiendo a través de la carta a los romanos. Se envanecieron en sus propios conocimientos. Se envanecieron, ¿cierto? ¿A dónde está? ¿A dónde aparece eso? Y en la Biblia, En la Biblia, sí, sí. El ser humano, el capítulo uno, ¿cierto? No le glorificó ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Eso nos dice el versículo 21. Pero en el capítulo 2 nos habla algo acerca del ser humano y tiene que ver mucho con los religiosos, porque le comienza a hablar a los judíos. ¿Y qué hacían los judíos? ¿Cuál era la característica de ellos? Que se autojustificaban. Bueno, eh, autosuficiencia, claro. ¿Y qué provoca la autosuficiencia? Provoca dureza en el corazón. Mira en el capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Ira. Bien, entonces, la dureza del corazón y un corazón que no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia. Entonces, estas dos cosas, la indiferencia del hombre, por un lado, que es el pecado, y la autosuficiencia, que es la religiosidad, el Señor reacciona ante eso con ira, pero finalmente el Evangelio es el que salva al ser humano de esta condición pecaminosa que se evidencia a través de la indiferencia y la autosuficiencia. Bueno, a través del pecado de la indiferencia y el pecado de la autosuficiencia. Y el Evangelio es el que viene como una buena noticia para salvar al hombre de esta condición. Y el Señor justifica al hombre y le da la posibilidad al hombre ser justificado tanto de la indiferencia como de la autosuficiencia. Y en el capítulo 5 vimos, y de modo general, que el Señor em, justificó, ¿cierto? Justificó al ser humano y pudimos ver claramente cuáles fueron los resultados de esa justificación. Capítulo 5 fue, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el capítulo 5 en el capítulo 6 nos dice primero que el hombre por esta justificación fue muerto al pecado. Bueno, por lo tanto, la primera manifestación del pecado del hombre, que lo que vimos que es la indiferencia, el apóstol Pablo comienza a decir, mira, Dios lo justifica al hombre del pecado, por no haberle dado gracias, por haber sido indiferente, lo justifica y lo libera del pecado para que sea siervo de la justicia. ¿Se acuerdan que eso es lo que está haciendo el Señor? Pero no solamente, y eso es algo que lo que vamos a ver el día de hoy, no solamente lo libera del pecado, sino que también lo libera de la autosuficiencia, lo libera de la ley, libres también de la ley. Por lo tanto, ese es el hilo conductor de pensamiento que nosotros tenemos que estar entendiendo, como el apóstol Pablo diciéndole, este fue el gran error del ser humano, Dios reacciona con ira, pero muestra su gracia y lo justifica de esos dos mismos errores,
Dos mismas manifestaciones del pecado, la indiferencia y de la autosuficiencia, y lo libera del pecado, lo libera, lo hace libre, muerto al pecado y lo hace también muerto a la ley. Bien, eso es lo que básicamente vamos a estar viendo el día de hoy. Yo te invito, hermano querido, para que podamos, en la gracia del Señor, ser sostenidos y comprender un poquito estas verdades. Te invito a que podamos orar. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Padre, oramos en esta hora para buscar tu rostro. Oh Padre, nuestra indiferencia, nuestra autosuficiencia, Señor, nos llevó a que la ira tuya viniese en contra nuestra. Y más la gracia tuya, Señor, también se hizo presente y vino tu Espíritu Santo, nos convenció y pudimos responder. Y vemos en tu palabra, Señor, que el día de hoy tenemos una posición tan rica, tan exquisita en Cristo, que no es nuestros méritos, que no son nuestras acciones, sino que es tu gracia, Señor, la que nos ha sostenido. Pero, Señor, tu obra es tan completa y tan maravillosa que nos hizo morir al pecado. Y hoy día, Señor, hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo y el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Am, pero no solamente eso, como vamos a ver el día de hoy, también, Señor, nos hiciste libres de la ley, de la autosuficiencia, para vivir una vida que nos lleve al arrepentimiento, a una vida que nos lleve a reconocer quiénes somos y quién eres tú. Permítenos, Señor, que tu palabra transforme, ilumine nuestra vida, pero también nos santifique y fortalezca nuestra débil fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vayamos entonces, capítulo 7 del libro de Romanos. Espero en el Señor, por supuesto, como les decía adelante, que podamos estar siendo animados por la gracia del Señor. No sé si estoy compartiendo ya algo de- del... ¿Qué están viendo ahora, en este momento? ¿Ven la Se ve ven la se ve la presentación? presentación, pero no pantalla completa. Ahí la estoy, Ahora sí. ahí sí. Ahí sí. Además, libres de la ley es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Capítulo 7 de Romanos. Si yo les pregunto del capítulo 7 de Romanos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Alguien conoce algo? Échale una miradita así rapidito para ver si lo han visto anteriormente. ¿Algo se les viene a la mente? El matrimonio. El matrimonio, sí, porque el Señor va a hacer una analogía y que es un poquito lo que vamos a estar hablando hoy día del matrimonio. Algo más, porque este capítulo es uno de los más famosos capítulos de la Biblia. Hermano, tengo que decírtelo y estoy seguro que tú lo has visto y algo sabes de él. ¿Alguien más que me pueda decir algo que sepa de él? Así que a grandes rasgos, pues, hermano. La declaración de Pablo cuando se trata de miserables. Ah, esa pues, sí, pues, hermano. Oye, hermano, porque muchos estudiosos, muchos predicadores y personas, bueno, cristianos comunes y corrientes, les fascinan esta descripción tan vívida, tan potente que el apóstol Pablo hace de sus propias luchas y sus propias frustraciones, como lo vamos a ver en la próxima sesión entre el 7 y el 25. Hermano, y junto con esta gran fascinación que nosotros podemos ver de muchas personas, pero también han venido muchos debates respecto de lo que la identidad misma de las personas y cómo las personas se presentan y cómo Pablo las presenta en estos versículos. Algunos dicen que Pablo estaba hablando de un Pablo no convertido todavía, otros que un Pablo regenerado, otros que como cristiano reincidente en el pecado. Y esto ha traído, hermanos, que cada postura que se ha levantado finalmente ha dado origen a distintas corrientes de lo que es la teología de la santificación. Bueno, entonces, como les decía, es un pasaje bien famoso. Sin embargo, hermano, hay algo que tenemos que nosotros dejar y que quiero dejar establecido. Por favor, anota esto, porque más allá de todas estas cuestiones que te estoy hablando acerca de cómo Pablo se presenta, cómo se ve él mismo como ser humano, que los vamos a estar
viendo más adelante y todos los aspectos antropológicos que él puede estar declarando, son temas secundarios. Eso de Pablo es un tema secundario. El tema principal del capítulo 7 es la ley mosaica. Bueno, y eso es súper importante porque si no nos podemos perder, pues nos vamos a perder en las declaraciones personales de Pablo, pero Pablo lo que está hablando acerca de la ley mosaica. Bueno, y Pablo vamos a ver que va a comenzar utilizando esta analogía que es del matrimonio, en la cual Pablo a través de ello va argumentar que una persona que está en esclavitud a la ley, esta esclavitud debe ser cortada para que esta persona pueda tener una nueva relación con Cristo. Bueno, eso básicamente es lo que vamos a hablar. La relación que tienen las personas con la ley mosaica debe ser cortada si quiere para que la persona realmente comience a tener una nueva relación con Cristo. Bueno, porque a pesar del origen divino que la ley tiene, bueno, la ley no puede justificar ni puede santificar. Bueno, lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. No sé si alguien lo tiene por ahí. Bueno, yo se los voy para que lo vean. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué cosa era imposible para la ley? Justificar y santificar. Bueno, entonces, hermano, como nosotros hemos visto, lo que vamos a ver a continuación contiene el punto principal que el apóstol Pablo quiere compartir, que tiene que ver con la ley mosaica. Y bueno, lo vamos a comenzar a desarrollar para que podamos juntos aprenderlos y conocer un poquito más. Y yo les pido que estén ahí orando porque este tema es bien denso en términos teológicos. Bueno, entonces para poder transmitirlo y explicarlo de una forma que podamos todos estar comprendiéndolos y por supuesto esto es la obra del Espíritu Santo primeramente. Bueno, capítulo 7, versículo 1 dice, ¿o acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La introducción que hace el apóstol Pablo, si se dan cuenta, hace una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y dice, entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. El apóstol Pablo asume que sus oyentes, los hermanos de Roma, están familiarizados con este tema, con el tema de la ley mosaica. Bueno, y y pareciera que vuelve Pablo a hacer esta afirmación que ya había hecho en el 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y inmediatamente dice, comienza como que Pablo vuelve a eso, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Acaso ignoráis, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y casi seguro, hermano, que como les decía, que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo cuando habla de la palabra ley, utiliza la palabra ley que es nomos, se refiere a la ley mosaica. Eh, entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo es llevando a todas las personas, a todos sus lectores, vale decir, a todos los de Roma, a que estén familiarizados y ellos conocen este principio, este es el principio que le está dando el apóstol Pablo, que, que la ley eh, rige sobre las personas solamente mientras las personas viven. Bueno, la ley rige sobre las personas solamente mientras las personas viven. Usted me dirá, bueno, eso es lógico. Sí, el apóstol Pablo no es primera vez que comienza hablándole cuestiones que parecen lógicas, ya lo había hecho en el capítulo 6, versículo 3, versículo 2, perdón, dice,
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Te acuerdas? De manera lógica, o sea, si tú mueres al pecado, ¿cómo vas a vivir en él? Bueno, de manera muy similar, acá también viene a decir la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. ¿Por qué hace esto? Y comienza enseguida el apóstol Pablo, después en el versículo 2 y versículo 3, y hace esta analogía de que es del matrimonio. En el momento, hermano, que el esposo muere, libera a la mujer o a su esposa de este contrato de la ley. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La mujer entonces ya no va a ser, en el caso que se vuelva a casar, a ser señalada como una adúltera si se vuelve a casar. ¿Por qué? Porque su esposo ya murió. Por lo tanto, ya no está bajo esa ley, ese contrato previo, porque si el esposo murió y ella es viuda, ya no está bajo esa ley de matrimonio, sino por lo tanto se puede volver a casar. Pablo está haciendo esta analogía para explicar lo que viene a continuación. Y mira lo que dice el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y lo que Pablo está enfatizando acá es esta expresión. No nos quedemos con el ejemplo, es lo que Pablo quiere decir con esto, porque esto es una analogía. Y en el versículo 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, es la unión, y esta frase, que es unirse a otro, expresa relación. Bueno, expresa relación. Respectivamente, en este caso, de la esposa con el esposo, y en los versículos 2 y versículo 3, pero en el versículo 4 va a hablar la relación entre un creyente y Cristo. Bueno, y el énfasis en esta nueva unión que que viene después de la muerte, de que el hombre ha muerto al pecado, que el hombre ha muerto a la ley, entonces viene una nueva relación con Cristo. Bueno, es eso lo que estamos hablando y lo que venimos desarrollando durante la última semana. Entonces, no solamente Pablo en los versículos 2 y 3 que estamos viendo ahora ilustra un principio general que la muerte libera a alguien de la ley, sino que él también establece, por decirlo así, una aplicación teológica en el versículo 4, citando el ejemplo del matrimonio, como vamos a ver a continuación, en el cual cuando se rompe el matrimonio, se rompe también la obligación ante la ley y permite a la persona tener una nueva relación. Una nueva relación, que eso es lo que está enfatizando el apóstol Pablo. Esta nueva relación, después de haber muerto, se rompe el vínculo con la ley y por lo tanto con esa ley y ahora se puede tener una nueva relación. Por eso en el versículo 4, avanzamos por favor, que es el versículo clave en toda esta sección. Este versículo 4, márcalo porque es clave en toda esta sección. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Podríamos parafrasear este versículo, hermanos, por ejemplo, podríamos decir, reconociendo la validez del principio que la muerte rompe la esclavitud de alguien a la ley, ¿cierto? Alguien que muere ya no está sujeto a esa ley porque está muerto. Los creyentes podemos entender entonces que esta mujer, o como esta mujer, más bien dicho, nosotros los creyentes hemos pasado y hemos sido separados de la esclavitud de la ley y ahora somos capaces o podemos unirnos a otro. Nosotros los creyentes que hemos muerto a la ley,
que es la reminiscencia, ¿cierto?, de lo principal que había hablado el apóstol Pablo en el capítulo 6, que habíamos muerto al pecado. Bueno, ahora también, además, nosotros nos dice, como dice el título, además hemos sido libres de la ley. Por lo tanto, ahora podemos unirnos a otros. Y así vamos a ir avanzando. En los versículos 5 y 6, Pablo va a desarrollar y a elaborar todo el versículo 4. A ver, la ley, hermanos, cuando hablamos de la ley, Pablo la presenta no solamente como que la ley falla en lidiar al ser humano con el pecado, porque no puede librarlo del pecado, no puede santificarlo, sino que es más. Pablo dice que la ley estimula el pecado en las personas que están unidas a la ley. Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Bueno, mira, ponme atención en lo siguiente. La ley, la que los judíos, por supuesto, bueno, consideraban un gran baluarte, en contra del pecado, porque los judíos utilizaban la ley para vencer al pecado. En realidad Pablo lo que está diciendo es que es un instrumento que el pecado ha utilizado para producir más pecado. La ley, entonces, es un instrumento que el pecado ha utilizado para producir más pecado. Como lo dice, por ejemplo, el versículo 5, ¿cierto? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, lo vamos a estar desarrollando más adelante, pero también podemos ver aquí mismo en el capítulo 7, pero en el versículo 8 dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces lo que el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que la ley, lejos de provocar al hombre santificación, lo estimuló a pecar más. Y tú puedes decir entonces, bueno, ¿qué pasa con la ley? Bueno, más adelante, hermano, por eso en el versículo 7, Pablo va a desarrollar la idea y dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y va a desarrollar por qué no es pecado. Pero es muy interesante el punto que está desarrollando el apóstol Pablo con relación a la ley, como un instrumento que ha producido en el ser humano más pecado. Y ha hecho, por supuesto, que el pecado sea peor que lo que era en el hombre que estaba sin la ley. Bueno, ah, en el versículo 9, mira lo que dice el capítulo 7, versículo 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, mira cómo el apóstol Pablo, cómo comienza, después de haber sido un judío, de haber sido parte, ¿verdad?, de un fariseo, un religioso, el Señor viene a su vida y dijo, mira, de esto yo también te saqué de la autosuficiencia pensando que la ley realmente, porque eso es lo que pensaba el apóstol Pablo como todo religioso, que a través de la ley, del cumplimiento de esta, podía agradar a Dios, por lo tanto tenía que esforzarse y sus esfuerzos eran suficientes para que Dios se agradara. Y el apóstol Pablo entendió, porque el Señor se lo reveló a través del Espíritu Santo, y eso es lo que está enseñándole, que en realidad lo que la ley producía, lejos de santificación, avivaba el pecado en la persona. Ah, por lo tanto, esto nos sugiere, hermano, que como en el capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, esto nos sugiere aquí en el 7:4 que Pablo ve a la ley como un poder del viejo hombre, de esa vieja vida, la cual la persona estaba apartada de Cristo, y no estaba unida al Señor. Entonces,
el creyente que ha muerto al pecado para vivir a Dios, que eso es lo que vimos en el capítulo 6, ¿cierto? El creyente murió al pecado para vivir para Dios. Entonces el creyente ahora que ha muerto a la ley también, pero ¿cuál es el resultado? Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Antes, las personas pertenecían a la ley que Dios había estipulado, pero ahora, muerta esa ley, pueden pertenecer a otro. Y eso es lo que Pablo está hablando. Ahora los creyentes que han muerto a la ley se han unido a Cristo. Ambas imágenes, tanto haber muerto al pecado y haber muerto a la ley, presentan una transferencia, un cambio, un movimiento que el creyente ha sufrido desde el antiguo reino a este nuevo reino en Cristo. Muertos al pecado, muertos a la ley, muertos a la indiferencia a Dios y muertos a la autosuficiencia ante Dios. Mientras el pecado reina, la justicia de Dios no puede reinar. Y así también, mientras la ley reina en el ser humano, tampoco puede reinar Cristo y su Espíritu. Bueno, entonces, hermanos, el apóstol Pablo está hablando sin duda acá de la ley mosaica como un sistema, como todo el sistema de la ley. Ahora, por favor, sería muy prematuro de parte nuestra concluir por este versículo solamente y por este texto que entonces la ley no juega ningún rol hoy día en la vida del creyente. Bueno, porque podríamos decir entonces, si estamos fuera de la ley, entonces no tomemos en cuenta la ley, porque estamos muertos a la ley, po. Ah, Claro, lo que sucede es que estamos muertos a la esfera de la ley, vale decir, a lo que esto producía, que producía más pecado y producía autosuficiencia. A eso nosotros estamos muertos. Pero no quiere decir esto, hermano, que nosotros como creyentes no tengamos nada que ver con la ley. De hecho, de manera positiva, podemos ver la ley, hermanos, como cuando nosotros vemos los mandamientos del Señor, ¿qué vemos en ellos? ¿Qué pueden significar ellos para nosotros? Bueno, la ley continúa enseñándonos a nosotros como creyentes ah, que es, bueno, la santidad del Señor y lo indispensable que es presentarnos ante un Dios que es santo, santo, santo y que ese es el estándar que Dios demanda de los suyos. Por lo tanto, hermanos, sí, si bien es cierto, hoy día tú y yo no estamos bajo la ley, no es que tengamos que cumplir la ley como medio, en realidad nunca fue la intención de Dios que las personas tomaran eso como medio para poder ser salvos, siempre fue por la fe puesta en la esperanza en el Mesías, ¿verdad? Pero como todo esto se corrompió y el sistema religioso llevó a que las personas tomaran la ley como el medio de salvación y más encima y para peor y las personas no se daban cuenta que la ley producía más pecado, no estamos bajo eso, pero sin embargo, esto no quiere decir que los mandamientos individuales de la ley no tengan que ser reaplicados en nuestra vida. Bueno, no, igual tienen que ver. De hecho, Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley fue cumplida en nosotros, vale decir, hoy día nosotros consideramos esto porque la justicia en Cristo, eh, lo que la ley demandaba fue cumplida en nosotros y tenemos que vivir de acuerdo entonces a lo que ha sido cumplido en nosotros. El apóstol Pablo incluso que afirma aquí que los creyentes
no están ya bajo la autoridad de la ley mosaica. Am, Ahora, no es que no estemos del todo bajo esta ley o que nos separemos y nos desmarquemos de la ley, como yo decía. Ah, de hecho, la Escritura nos señala que nosotros los creyentes estamos bajo una ley en un sentido mucho más amplio. Ah, y aún nosotros los creyentes estamos obligados a cumplir mandamientos de Dios. Por lo tanto, no podemos desmarcarnos de esto. Si tú ves, por ejemplo, allá en Gálatas 6:2, yo te animo, hermano, que puedas estar tomando apunte de esto. Porque mira lo que nos habla acerca de la ley. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? ¿Te acuerdas que lo vimos en el Evangelio de Marcos hace poco? ¿Cuál es la ley que el Señor estableció? Amar con todo a Dios y amar con todo al prójimo. El apóstol Juan también lo decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ah, de hecho, 1 Corintios 7:19 dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. ¿Qué es lo importante? Guardar los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, nosotros los creyentes no podemos desmarcarnos de la ley. Siempre tenemos que considerar que ese es el estándar de Dios. Dios no requiere nada menos que eso. Claro, somos salvos por gracia. La gracia del Señor es la que nos sostiene y nos fortalece para poder adorar a Dios de acuerdo a ese estándar. Bueno, entonces, hermano, lo que podemos decir es que Pablo, o y esto a mí me llama mucho la atención porque, por favor, voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, pero Pablo lo que está diciendo o está tratando de comentarle a los hermanos de Roma, que era una iglesia diversa, por hermano, no habían solamente judíos o ex judíos, ahí habían también gentiles, a ellos le está hablando. Y entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo que esta experiencia judía con respecto a la ley mosaica viene a ser un paradigma. ¿Para qué? Para la experiencia de todas las personas con la ley. Él utiliza como ejemplo a esto, la relación del pueblo judío con la ley, pero en realidad lo que está tratando de comunicarles es que en realidad todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos lidiado con la ley o con algún tipo de ley. Ah, Porque, y en otras palabras, entonces, hermano, el pueblo de Israel vino a ser como una especie de mostrario o un conejillo de India, si pudiéramos llamarlo así, en relación cómo tenía que ser aplicada la ley de Dios, cómo tenían que venerar y cómo la humanidad tenía que atender la ley de Dios. Es más, Ah, ¿por qué? Porque el Señor ya había revelado su ley a todas las personas. No es que las personas nazcan sin ley. Dios a todas las personas, eh, bueno, aquí mismo en Romanos ya lo vimos en el capítulo 2 versículos 14 y 15, habla un poquito acerca de esto, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, hablando de la ley mosaica, estos, aunque no tengan ley, los gentiles, son ley para sí mismos, o sea, hacen cosas aunque no tengan ley, los gentiles saben, y como dice el versículo 15, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Todas las personas hemos nacido, seamos judíos o no, bajo la ley escrita en el corazón. En general, las personas estamos de acuerdo y en cualquier cultura que no hay que matar, que no hay que robar,
que no hay que, bueno, codiciar, etcétera. Todos los puntos de la ley están escritos en el corazón de cada persona. Por eso yo les digo, hermano, el apóstol Pablo lo que está haciendo y lo que hizo Dios con Israel, básicamente es decir, darnos un ejemplo de lo que él estaba esperando de la humanidad. Y lo hace explícito con un decálogo. Pero eso no quiere decir bajo ningún motivo de que toda la humanidad esté bajo un condicionamiento por una ley que está escrita en su corazón, que finalmente va a ser lo que Dios va a juzgar. Y nosotros los creyentes hoy en día estamos bajo una ley que es mucho más amplia, que es la ley de Cristo. Por lo tanto, no nos mandamos solos, hermanos, no podemos desestimar la ley. Y cuando nosotros hablamos que estamos bajo la ley de Cristo, miremos los 10 mandamientos, porque ahí está la ley de Cristo. Amar a Dios, los 5 primeros mandamientos, y amar al prójimo, los 5 segundos grupos de mandamientos. Bueno, entonces para que estemos ahí atentos, hermanos, tú y yo, sí, somos libres de la ley en el sistema religioso para poder acceder a Dios, pero eso no quiere decir que nos desmarcamos de la ley. Bien, volvamos entonces, estamos en el 7.4, y en el 7.4, hermanos, hay, como yo les decía, este es el versículo clave de lo que estamos viendo hoy día. Entonces, hermanos, el haber muerto a la ley es estrictamente aplicable para bueno, podríamos decir los cristianos que eran judíos. Bueno, sin embargo, Pablo afirma que la misma cosa es para todos y es aplicable a toda la comunidad de Roma, porque la experiencia de Israel con la ley mosaica entonces es transferible a todas las experiencias de todas las personas. Y por supuesto, hermano, el apóstol Pablo quiere dejar claro que en esta nueva era de la gracia, en donde la justicia es revelada, como dice el capítulo 3, versículo 21, ¿cierto?, de Romanos, aparte de la ley, los gentiles no tenemos la necesidad de venir bajo la ley para ser parte del cuerpo y del pueblo y de la iglesia de Cristo. Bueno, ahora bien, mira lo que está subrayado aquí, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El medio que nos hizo morir a la ley, ¿qué fue? Obviamente aquí aparece, es el cuerpo físico de Cristo, no es la iglesia, por favor, aquí está hablando del cuerpo físico, la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo? Que Cristo haya muerto en la cruz, con su cuerpo. Morimos a la ley. ¿Cuál es el objetivo? Y volvemos para que pensemos otra vez la analogía del matrimonio. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ahí está el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros hayamos muerto a la ley, que ya no pertenecemos a ese sistema, sino pertenecemos a Cristo. Mira, y comienza a hablar acerca de identidad, comienza a hablar de pertenencia. ¿A quién el creyente pertenece por haber puesto su confianza en el sacrificio supremo de Cristo? Ya no a la ley, ya no a la autosuficiencia, sino a otro. Esto de unirse, hermano, ya no cambia tu reino, cambia tu lugar y ahora perteneces a otro. Y esta nueva relación, Pablo, lo que implica, si te das cuenta, dice, del que resucitó de los muertos. Y esto es interesante porque según la analogía que vimos delante, moría uno y entonces el que quedaba libre podía unirse a otro, mientras tanto el otro viva también, y así podía morir y unirse a otro, y se moría, se unía a otro. Pero como Cristo resucitó, vive para siempre, entonces, ¿de quiénes somos para siempre? No hay posibilidad que dejemos de ser de Cristo, porque Él nunca va a morir, por lo tanto, nunca vamos a dejar ser de Él. Es maravilloso esto cuando uno lo piensa
de esa forma, hermanos. Como lo dice, bueno, lo habíamos visto un poquito en el capítulo 6 versículo 6 o versículo 9 perdón, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no muere. Entonces, oh, maravilloso. Entonces, ya somos de Él para siempre. Ah, ¿Y qué implica esto de ser, de haber muerto para la ley? ¿Qué implica que seamos de Cristo? Finalmente el versículo 4 nos dice, a fin de que llevemos fruto para Dios, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y este versículo, hermano, si lo hemos dado, si lo comienzas y tienes la posibilidad de desgranarlo y sacarle toda esa sustancia, teológicamente es súper denso, pues, hermano, pero finaliza con esta aplicación muy práctica. Ah, Porque lo que está preocupado el apóstol Pablo en esta sección, finalmente, y es que podamos llevar frutos para Dios, porque esta nueva relación que tenemos con el Señor Jesucristo nos capacita y también nos demanda, hermanos, que produzcamos aquellos rasgos característicos de un creyente, pensamientos, acciones, voluntades que serán para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta cuando tú y yo decimos que tenemos que glorificar a Dios? Nosotros en nuestra iglesia ponemos mucho énfasis en esto. ¿Si te has dado cuenta que tenemos que vivir para la gloria de Dios? Cuando piensas en estas verdades, que la única razón por la cual podemos llevar frutos para Dios, la única razón por la cual tú y yo podemos glorificar a Dios, no es por nuestros méritos, porque hemos muerto a esa autosuficiencia, es porque ahora pertenecemos a otro para siempre, es porque tenemos una nueva relación con Cristo y esa nueva relación con Cristo en su gracia nos permite glorificar a Dios. Hermanos, cuando tú y yo vayamos y pretendamos glorificar a Dios, no lo hagas con tus fuerzas ni con tus méritos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está llevando. Sí, Dios requiere que le adoremos, pero no te concentres en lo que Él requiere de ti, concéntrate en lo que Él ha hecho para que tú puedas ser capaz de glorificarle. Y la muerte en la cruz de Cristo te permitió ya no vivir bajo la autosuficiencia, sino que ser de otro y bajo esa gracia poder que no se acaba y pertenecer para Él para siempre, pertenecemos a Él para siempre, por eso podemos llevar frutos para Dios. Maravilloso, hermano querido. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y aquí comienza a hacer un contraste bien característico en Pablo, versículo 5 y versículo 6, porque mientras estábamos en la carne, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Te das cuenta? Antes éramos esto, pero ahora sucede esto. Es un contraste ya que comienza a ser familiar o debiera ser familiar en nosotros. Y lo que está hablando es un contraste entre los que antes de ser creyentes y ahora que somos cristianos. Y eso le está hablando el apóstol Pablo y se incluye mientras estábamos en la carne. Bueno, cuando y el apóstol Pablo va a explicar por qué es necesario que los creyentes hayan sido liberados del dominio de la ley. ¿Por qué? Porque era necesario porque uno puede decir, pero me justificó del pecado, pero además era necesario ser liberados del dominio de la ley. ¿Por qué? Porque mira, el apóstol Pablo en el versículo 5 que estamos acá, y anda tomando algunos apuntes, si puedes. Dice, porque mientras estábamos en la carne, cuando estamos en la carne, está hablando de una persona sin Cristo. Una persona que está en la carne, que está en la carne, o sea, que vive en la carne, es una persona sin Cristo. Bueno,
Cuando habla de carne, tiene que ver con eso, del griego sarx. Eh, y Pablo lo que quiere decir es que el no creyente está envuelto y por tanto controlado por todos aquellos principios y valores que son humanos y que son mundanos. Eso es, mientras estábamos en la carne, mientras todos los principios mundanos y humanistas reinaban en nosotros, que son las pasiones pecaminosas, ah, que eran por la ley. Mira lo que está diciendo. La ley producía, ¿qué cosa? Pasiones pecaminosas. Y debemos entender este lenguaje, que es lo que Pablo está diciendo, el cuadro que Pablo está diciendo con respecto a la carne, como otro poder del viejo hombre, de la antigua naturaleza, que se opone, por supuesto, al espíritu, ah, y que siempre de aquí en adelante, a propósito, vamos a estar viendo que la carne se contrasta con el espíritu. Dentro del capítulo 7 y capítulo 8 vamos a estar viendo que se contrasta la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Ah, de hecho, es interesante porque, por ejemplo, no sé si lo puse acá, sí. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Bueno, ah, aquí siempre está hablando de un no creyente. El que puede vivir en la carne siempre es un no creyente. Bueno, ah, y bueno, volvamos entonces al versículo 5. Ah, Este versículo entonces nos tiene que dejar claro, hermano, que esto es algo que sucede objetivamente en un no creyente que se encuentra a sí mismo ah, en la carne y que todos los creyentes hemos sido liberados de esta vida en la carne, de las pasiones pecaminosas que eran por la ley. La ley obraba en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Porque el vivir en la carne, hermano, está determinado, y Pablo comienza a decir en este versículo, por tres factores, o tres poderes, como le podríamos llamar, tres factores del antiguo hombre. Primero, el pecado, mientras estábamos en la carne, ¿cierto? Ah, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Segundo, la ley. Mira, los factores que obraban o que obran en un no regenerado. El pecado, la ley, y eso, dice, obraban en nuestro mismo llevando frutos para muerte. Llevan frutos para muerte. Bueno, esto es una secuencia, hermano, que es determinante y que va a determinar también la dirección del argumento que Pablo nos va a mostrar de aquí en adelante, todo el capítulo 7. Cuando él se presenta a sí mismo como pecador, bueno, tengan siempre en mente esto, el pecado es producido por la autosuficiencia. En el caso de Pablo, era un religioso. La autosuficiencia obraba en él esto. Ah, y lo llevaba en vez de frutos para Dios, como vimos delante, glorificar a Dios, sino que frutos para muerte. Cuando habla de pasiones pecaminosas, hermano, son esos deseos de desobedecer a Dios. Y paradójicamente, hermanos, la ley exacerba el deseo de desobedecer a Dios. Es interesante esto, hermano. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo la ley puede exacerbar el deseo de desobedecer a Dios? Lo que Pablo va a comenzar a explicar, y lo vamos a ver en la próxima sesión entre los versículos 7 al 11, es que la ley, como establece los estándares de Dios, bueno, despierta el pecado y estimula a las personas a que se rebelen contra Dios. Porque Dios dice, esto es lo que yo demando de las personas y esto es lo que yo demando, de esta forma quiero que me adoren. En definitiva, las personas sin Cristo, ¿qué es lo que hacen? Se rebelan ante eso, ¿no? Porque nadie quiere ser controlado y a nadie quiere que se le imponga un estatus o un estándar a cumplir. Todos se rebelan ante eso. Y en ese sentido, hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo,
que la ley obra en nuestros miembros a través de estas pasiones pecaminosas. La ley, cuando conocemos la ley de Dios, bueno, el ser humano interiormente busca rebelarse ante eso. Y es más, ah, y aunque parezca no tan evidente en este versículo, ah, obviamente podemos ver que la ley eh, sube la seriedad de lo que es el pecado, haciendo evidente el fracaso del pecado eh, ante los decretos que Dios ha establecido. Establece la ley y lo que evidencia es cuán grave el pecado es. Sin embargo, y la buena noticia es que, pero ahora estamos libres de la ley. Y eso es lo maravilloso, hermano, y eso es lo que el apóstol Pablo va a dejar en evidencia. Porque si el ser humano se revela, no le glorifica a Dios, ni le da gracias, es totalmente pecador, indiferente, y además es autosuficiente, porque la ley no lo llevaba al arrepentimiento, sino que a esforzarse cada vez más a, a, a tratar de por sus medios glorificar a Dios. El apóstol Pablo termina diciendo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y ahora, hermanos, estamos libres de la ley. La ley a las personas las tiene cautivas. Y recuerden que hablamos delante, la ley que incluso ha sido escrita por extensión, hermano. Si bien es cierto, está hablando de la ley mosaica, pero por extensión esa ley escrita en el corazón de las personas para poder agradar a Dios. Nosotros estamos libres de eso porque hemos muerto a ella y ahora somos de Cristo. Los creyentes, sin embargo, hermanos, hemos sido libres del régimen de la ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede ahora con nosotros? Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora los creyentes? Y aquí hay un paralelo o un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La antigua dispensación y esta nueva dispensación. Porque la esencia, hermanos, de la antigua o el antiguo pacto, el mosaico, ¿cierto? Es que ¿a qué llevaba a las personas? A servir de una manera externa las demandas de Dios. Por lo tanto, todo se centraba en qué cosa? En la conducta. Y uno puede ver, por ejemplo, a los fariseos y uno puede ver a los religiosos que se autojustificaban con autosuficiencia de lo que ellos hacían, porque la ley en el antiguo pacto los llevaba a eso. Es un régimen viejo, como dice aquí al final del versículo, el régimen viejo de la letra. Y aunque ellos pensaban que frenaban el pecado, sin embargo lo que estaban haciendo era estimular el pecado en ellos. Y finalmente, como dice el versículo 5, el fruto final era fruto de muerte. Ahora, y dice, nos habla a nosotros, a los creyentes, por favor, para que estemos atentos en esto. Los creyentes somos libres de la esclavitud a la ley, podemos servir al Señor en una nueva condición porque hemos muerto a la ley y ahora podemos servir bajo el régimen, en esta novedad de vida. ¿Te acuerdas que lo hablábamos en el capítulo anterior, en el capítulo 6? Podemos servir en esta novedad de vida, pero que ya no es por la letra, sino que es en el espíritu.
Me gusta mucho como lo dice el apóstol Pablo ya en 2 de Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces nosotros que ahora hemos muerto a la ley, pertenecemos a Cristo, podemos llevar frutos sirviéndoles porque ya no necesitamos, ya salimos de una vida conductual para servir a Dios, sino que ahora es la intención de nuestro corazón, es la que Dios está trabajando y a través de esa intención de nuestro corazón es la que podemos plasmar en obras de arrepentimiento y de fe. Romanos 6:22 dice, y lo vimos la vez anterior, ¿cierto? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es maravilloso, hermanos, entonces, porque esto nos tiene que llevar a pensar una realidad en nosotros. ¿Por qué nosotros somos capaces de adorar a Dios? ¿Por qué nosotros somos capaces de llevar fruto? No es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos, no es porque lo que tú y yo podamos hacer, es porque hemos sido libertados del pecado y de la ley. Y al haber sido libertados de eso, ahora estamos en Cristo y por estar en Cristo podemos nosotros llevar fruto. Por lo tanto, cuando tú pienses, insisto en esto, hermanos, cuando pienses en adorar a Dios, cuando tú pienses en glorificar al Señor, esa intención el Señor la ha puesto en tu corazón, por supuesto, si no, no tendrías ni siquiera la intención, te lo aseguro. Pero hazlos con los medios que Dios nos ha dado y eso no son tus fuerzas. Cuando tú caes en pecado, cuando caigo en pecado, muchas veces pensamos que somos los peores de todo y en vez de hacer lo que la Biblia nos dice, ir al arrepentimiento y confiar que Cristo sigue trabajando en nosotros y rendirnos ante el Señor y dar muestras y obras de ese arrepentimiento, nos bajoneamos tanto, sentimos que estamos tan lejos de Dios y eso es porque siempre has puesto la confianza de adorar a Dios en tus obras. Y fíjate que lo que Dios ha hecho nos justificó, nos hizo morir al pecado, nos hizo morir a la ley, para que seamos siervos de Dios, frutos de santificación, como fin la vida eterna. Y como dice el versículo 4, capítulo 7, versículo 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Cómo servimos en el Espíritu entonces? ¿Cómo se sirve en el Espíritu? Porque me imagino que para ti es importante saber eso. ¿Cómo entonces de aquí en adelante vamos a servir en el Espíritu? Porque estamos claros, ¿cierto? El Señor nos justificó, el Señor nos liberó para poder servirle. Ahora, ¿cómo se sirve en el Espíritu? Ya no en la ley. ¿Cómo servimos en el Espíritu? Bueno, desde el capítulo 8 en adelante, el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo se sirve en el Espíritu. Pero antes va a hacer un hincapié en lo último que aparecía aquí en el versículo 6, que dice, de modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen régimen viejo de la letra. Entre los versículos 7 al 25, que va a ser la próxima sección, Pablo va a estar reforzando un poquito esto, explicando con más detalle cómo nosotros podemos equivocarnos creyendo que estamos sirviendo a Dios, pero todavía volvemos a servir bajo el régimen de la ley. Y sabes qué, hermano,
Muchas veces tú y yo caemos en eso. Servimos a Dios bajo el régimen de la ley y no bajo el régimen del Espíritu. Así que yo te invito, querido hermano, porque no podemos estar sirviendo bajo el régimen de la ley, porque la ley finalmente lo que despierta son pasiones desordenadas, por eso dice el apóstol Pablo. Entonces muchas veces el tema con nuestro pecado tiene que ver porque estamos sirviendo de una forma equivocada al Señor. Amén. Que el Señor nos anime, que el Señor nos fortalezca a través de su palabra. Me pasé un poquito en la hora, así que si tiene alguna duda, consulta, escríbamela. Bueno, yo la próxima semana, al principio, me comprometo de estar compartiendo algunas de las dudas am, para que podamos animarnos juntos. Y todas son bienvenidas, hermano. No hay pregunta tonta, por favor. Algunos hermanos me han dicho, pero pastor, yo no quiero preguntar esto porque no, pues pregunte nomás, pues si no se preocupe. Y las podemos compartir porque puede ser útil para muchos. Bueno, el Señor les anime, queridos hermanos, el Señor nos sostenga. La gloria es de Él, ¿ah? La gloria es de Él. Y se dan cuenta que la obra es completa del Señor. Es maravillosa porque es completa del Señor. Por lo tanto, cuán bien nos hace descansar, incluso que para glorificarle son sus medios, es su método, y nosotros lo hagamos bien. Ah, Mario Francisco Salato pregunta, ¿la ley se... No, ¿qué decía? ¿La ley se cumple como manifestación del amor a Dios? Sí, pues finalmente nosotros cumplimos la ley y es porque amamos, finalmente todas las cosas que hacemos es por amor a Dios. Nosotros vivimos por amor a Dios. Y es para glorificarle. Hermano Andy también hace una apreciación importante, ¿ah? El título de los capítulos influye muchas veces en la percepción que tenemos del mismo. Debemos saber y recordar que los títulos de los párrafos no son inspirados, debemos tomarlos solo como referencia. Sí, porque aquí nos habla siervos de la justicia, antología, perdón, no, antología, analogía tomada del matrimonio en el capítulo 7, y en realidad no es solamente una analogía, es mucho más profundo que eso, que solo una analogía. Bien, les animo, hermanos queridos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Buena aportación, Ricardo. Em, Vamos a orar. Gracias, hermanos, por este tiempo. Ya empezamos a abrigarnos más, nos vamos a ver cada vez más. Ahí la hermana Sara, bueno, no, lo escribí yo, lo escribió la Sara, no, no lo escribió el hermano Ricardo. La analogía del matrimonio, ¿ah? Ahí está. Ya, hermano querido. Vamos a orar, agradecemos al Señor para que en todo momento el Señor sea y esta verdad, hermanos, descansemos. ¿Se acuerdan que hablábamos que tenemos que no solamente conocer esto, sino que nos decía acá el capítulo em, que no solamente tenemos que conocer estas verdades, sino que tenemos que considerarlas. ¿Se acuerdan que vimos eso? Considerarlas para así también rendirnos a la verdad del Evangelio. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido estar juntos. Gracias por tu palabra. Padre, que las profundidades de ella puedan estremecer nuestra vida y llevarnos a la fe y al arrepentimiento. Confiar en la obra de Cristo y no sustentarnos en nuestras fuerzas, sino solamente en la gracia tuya. Gracias, Padre, porque estás obrando en nosotros. Permítanos, Señor, vivir bajo la ley de Cristo, Señor, considerarla, amar a Dios, amar al prójimo, Señor, y en ese sentido, Señor, responder a tus demandas. Pero estando conscientes, Señor, que no son nuestras fuerzas, sino que solamente la gracia que en Cristo podemos tener. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Padre, que cada uno que el que ha podido estar acá pueda ser fortalecido a través de ella. Los que no pudieron hoy día estar, Señor, también, Padre, sosténle, Señor, y que puedan estar con nosotros en una nueva oportunidad. Te bendecimos y te alabamos en los méritos poderosos de Jesús. Amén. El Señor, nuestro Padre, quiere sostenernos. La enseñanza de su palabra es la única que nos va a sostener. Él nos santifica con la verdad. Y hermano, yo te animo a que puedas estar, no le hagas un oso a la predicación del domingo. Hermanos, es palabra del Señor. Yo no sé cómo vas a responder al Señor cuando te pregunte, oye, si hablé a tu vida y tú no lo hiciste. Sí, cada uno de nosotros somos responsables de aquello.
El Señor viene a tu vida con la palabra. Hermanos, los grupos pequeños, animémonos de manera mutua. Ah, qué lindo es poder estar teniendo estos medios, hermanos. Tenemos para rato todavía, nos sostenemos y nos animamos y nos amonestamos a través de los grupos pequeños. Las meditaciones, hermanos, ahí están. Y hermanos, si puedes hacer el bien y debes hacerlo, bueno, llama a tu hermano, contáctalo, un mensaje y qué bien nos hace mutuamente animarnos. Bien, que el Señor les bendiga, nos despedimos, que el Señor les guarde. Gracias por estar hasta acá, hasta ahora. Hermanos queridos, cuídense. Chao, pastor, gracias. Chao, Ricardo. Chao, Raúl. Cuídense. Chao, chiquillas. Cuídense. Anímense. Chao, Carolina. Saluda a Juan Carlos. Que estén Chao, bien. muchas gracias. Chao, Cuídense. chao, chao, chao. Cuídense. Que estén bien. Anímense, chiquillos. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao, chao. Chao, Felipe. Que estén bien. Chao, Andy. Saludos a la Connie. Chao. Esa mano que está al lado tuyo, Felipe? ¿Quién es? La Connie. La mano de Connie. Ah, chao, Michelle. Cuídate que estés bien. Chao, chao. Chao, Marito. Chao, chao. Cuídense. Chao, Fanny. Chao, Raúl. Cuídense. Chao, Sari. Que estés bien. Sari, huellas de papel. Chao, Andy. Chao, Nicole. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao, Ginette. Hasta un ratito. Nos vemos. Chao, chao, Felipe. Ánimo. Ánimo, Felipe. Que el Señor te siga sosteniendo. Ánimo. Ánimo firma ahí la palabra. Ánimo. Gracias, Alexi, por tu servicio. Que el Señor te siga sosteniendo, hermano. Saludos a tu esposa. Nos estamos viendo. Chau, chau.